la bienvenida a María Auxiliadora Lacayo. Ella es psicóloga clínica, es una joven nicaragüense. Hoy vamos a estar compartiendo el tema de la importancia de cuidar nuestra salud mental, sobre todo en momentos de incertidumbre económica. Sé que este tema es muy importante, sobre todo porque muchas personas, por la situación económica, por la situación también de pandemia, pues están viviendo situaciones bien impactantes en sus vidas, sobre todo un cambio, ¿no? Principalmente en la parte emocional, en la parte también laboral. Entonces, a mí me gustaría, para poder educarnos también en este tema, empezar por lo básico, ¿no? Yo sé que me dirás, Adela, pues ese es un concepto, pero para poder educar sobre todo a la población que tal vez pues no está metido en este tema de conocer qué es psicología, qué hace un psicólogo, ¿no? Y todo lo demás, te pregunto, ¿qué es salud mental? ¿Cómo lo podríamos definir? Es un bienestar en cómo pensar, cómo sentir y cómo debemos actuar, donde el individuo tiene que conocer cada una de sus capacidades para poder afrontar cada una de las adversidades que nos presentan en la vida. Es como saber reaccionar ante las adversidades. ¿Cómo se puede afectar, ¿no? La salud emocional, la salud mental, sobre todo en una situación de un cambio? Si alguna de las personas que nos están viendo han experimentado en este momento de pandemia algún cambio, ¿cómo se ve afectada o cómo incide en la salud mental? ¿Cómo se da ese proceso? Creo que todos estamos viviendo un tiempo de cambio, porque pasamos de socializar con todo el mundo a estar en confinamiento, todos en nuestras casas, que es totalmente diferente, es totalmente una rutina extraña, porque por la mayoría del tiempo estamos en el trabajo y son otras relaciones. En cambio, estar en casa, eh, traer nuestro trabajo a la casa, y eso también es un cambio. Entonces creo que tenemos que saber sobrellevar esto y mantener un equilibrio, que eso es una base de la salud mental. Mantener el equilibrio, porque este aislamiento social viene acompañado de mucho estrés, porque como estamos acostumbrados a salir a la calle, a ir a bebernos una gaseosa, a irnos a beber una cerveza o a ir a comer, ahora nos trasladamos a que tenemos un montón de trabajo, las personas que tienen hijos tienen que lidiar con sus hijos, las personas que tienen adultos mayores a cargo de ellos, también esto es como muy estresante. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar este cambio, a tener nuevas rutinas que nos ayuden para poder organizarnos e ir poquito a poco acostumbrándonos, porque no sabemos cuándo va a acabar la pandemia. Entonces, tenemos que ir poquito a poco acostumbrándonos a este cambio, a este gran cambio eh, al que estamos expuestos, ¿no? En la respuesta que me das, me mencionas que esto es un proceso, ¿no? Esto es como, tenemos que ir haciendo pasitos pequeños, ¿no? Para poder también trabajar nuestra salud emocional, trabajar nuestra salud mental. Yo te pregunto, ¿hay alguna recomendación desde el punto de vista de la psicología? ¿Cómo podemos nosotros, si estamos atravesando, pues todos, ¿no? Un cambio, ¿cómo podemos trabajar o cómo podemos mejorar esta parte, ¿no? Esta parte de nuestra salud emocional y mental? Yo recomiendo mucho hacer rutinas, porque por lo general venimos a trabajar a la casa, ¿verdad? Entonces se nos juntan los quehaceres de la casa, por ejemplo, lavar la ropa, cocinar, y también tenemos que hacer espacio también ahora para trabajar. Entonces muchas cosas a veces se nos juntan y decimos, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Entonces creo yo que hay una técnica muy eficaz que consiste en 5 minutos lo voy a hacer, pero no es que solamente lo vamos a decir, sino de que en 5 minutos voy a hacer esta actividad para no llenarme de todas las actividades, porque sucede que, ok, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que planchar, pero después tengo que trabajar y después me dejo acumular todo el tiempo y después está todo y entonces volvemos a sentirnos estresados, volvemos al mal humor, le contestamos mal a todo el mundo. Entonces creo que lo más importante es organizarse. Es organizarse, saber qué cosas tenemos que hacer primero. Si nos tenemos que levantar temprano, pues levantarnos temprano para estar un poquito más desahogados.
unir las dos cosas. No, no lo recomiendo, porque se vuelve un caos totalmente. Yo considero que las dos cosas, los dos ámbitos se deben separar, la familia y el trabajo, aunque estemos en la casa. ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago eso en la práctica, no? Porque, pues, muchos estamos trabajando desde casa y me incluyo ahí. ¿Cómo hago para separar ese y tener ese balance, ¿no? Entre este es trabajo y este es mi cuidado personal o este es todo mi cuidado de salud, todo mi cuidado, ¿no? De tener esos pensamientos también y cuidar nuestra mente. ¿Cómo podemos hacer como esa rutina real en nuestra casa? ¿Qué podrías recomendar? Lo más sano es tomar una agenda o tomar un papel y un lápiz y, a ver, a las 8 me voy a levantar, a las 9 voy a cocinar, a las 10 voy a hacer tal cosa. O sea, organizarse desde un día antes para poder cumplirla. Y ya cuando lo vayamos haciendo, vamos poniendo un check a todas las cosas que tengamos que cumplir. Y así, ir poquito a poco, porque pues a poco nos vamos a ir acostumbrando. Excelente, entonces me gusta esa recomendación que nos has dado de poder como realizar un horario también, ¿no? Si Así nos es, tenemos como que un horario. levantar, si nos tenemos que levantar temprano, hacerlo, y también como hacer esas prácticas de descanso, ¿no? Porque también eso es Así es. importante. A mí me gustaría preguntarte cómo apoyar a una persona, a un amigo, a un familiar que está atravesando un periodo que sentimos, ¿no? Lo vemos decaído, lo vemos con algún tipo como de depresión, algún tipo también, hay mucha ansiedad, ¿no? Por qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar el próximo año, cuándo se va a terminar esta pandemia. Entonces, ¿cómo apoyar a otra persona en ese tema? Es muy importante de que la persona se conozca. Para aceptar una ayuda, primero uno debe de conocerse. Yo siempre digo de que para los pacientes, nosotros hacemos el 50% y la otra parte hace el otro 50%. Entonces, si la persona necesita ayuda, debe de visualizar cuáles son los síntomas y ver cuál de esos síntomas le está causando un problema. Por ejemplo, está la ansiedad. La ansiedad, cuando ya es un grado de ansiedad muy alto, eh, hay, hay muchos síntomas físicos que se pueden externar. O sea, por ejemplo, la sudoración excesiva, el nerviosismo, el insomnio. Entonces, cuando ya eso causa un problema en nuestra vida cotidiana, creo que tenemos que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, porque ellos nos van a, ya que nosotros les proporcionamos técnicas adecuadas como de relajación o en el dado caso más extremo, nosotros consideramos a remitirlo a un psiquiatra para que pueda medicarlo y bajarle los niveles de ansiedad. Ok, en relación a eso, a mí me gustaría hacerte la consulta y de esto desde el punto de vista, ¿no? Que es tu especialidad, la psicología clínica. ¿Cómo podemos apoyar sobre todo a los niños y a los adolescentes, ¿no? Porque ellos también han sufrido un cambio. La mayoría de los niños, adolescentes, hoy en día están estudiando y pues todo el año escolar han pasado estudiando en línea, ¿no? Entonces ellos no han podido compartir con sus amiguitos, con sus amigos del colegio, las personas que están casi a punto de graduarse, este último año de bachillerato, pues ha sido desde la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos apoyar si se sienten tristes, si se sienten también desmotivados eh, y no solamente pues si tenemos algún familiar o algún amigo que está en esas edades o inclusive pues los padres que nos puedan estar viendo, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden trabajar con un niño, con un adolescente la salud mental y emocional? Bueno, los niños han tenido un cambio radical, ¿verdad? Yo trabajo mucho con niños, más que con jóvenes, con niños, y los niños se sienten que no pueden ir al parque, que no tienen su vida normal, ¿verdad? A lo que realmente ellos hacían. Entonces creo que parte fundamental de esto, como ya te lo comentaba, es que los papás, sobre todo, tomen conciencia de que necesitan los niños tiempos de calidad, de que necesitan un tiempo de recrearse no solamente con el celular, porque la mayoría de los papás le dan el celular para que el niño esté quieto.
Entonces creo que no debería de ser eso. Los papás deberían de buscar una manualidad, de buscar técnicas para que vivir el tiempo de aislamiento, eh, un tiempo de calidad y ver lo positivo de esto, porque eso sería lo positivo, o sea, en tanta muerte que hay, en tantas cosas feas que trae esta pandemia a nivel mundial, porque no solamente en Nicaragua, eh, los papás deberían de tomar conciencia de eso, de que en este tiempo de que estamos aislados, deberían de tomar un poquito más de conciencia para que tener tiempo de calidad con los niños. Existe todavía en nuestra sociedad mucho estigma, ¿no? Mucho tabú o mucho temor a veces de ir a una consulta psicológica o de decir, mira, pues yo voy al psicólogo, ¿no? Así, con todas las palabras, con todas las letras. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podemos trabajar ese tema de sentir que el psicólogo o la psicóloga también influye y es parte de nuestro cuidado, es parte de nuestra salud emocional y mental? La mayoría de las personas cuando dicen, es que vas al psicólogo, no, es que vos estás loco, ¿verdad? Y creo que no debería ser así, ¿verdad? Porque en algún momento todos hemos necesitado ayuda psicológica y no necesariamente que estamos locos, sino de que necesitamos educarnos también, de que yo creo firmemente en que debería de existir una materia de, de, de inteligencia emocional en la primaria, en la secundaria, para venirla cultivando, porque no es algo que se viene construyendo de la noche a la mañana. La salud mental debe cuidarse y debe tomar el mismo interés de cuando estás enfermo de algún mal físico. Entonces creo que debería existir una materia de salud mental desde primaria para educar bien a las personas y que ellos se den cuenta lo importante que tiene, porque déjame comentarte, Adela, de que muchas de las enfermedades crónicas tienen una causa psicológica. Entonces muchas veces no hay, el médico revisa a la persona y todos los exámenes salen excelentes, pero no hay ninguna causa de la enfermedad. Entonces quiere decir de que esa persona tiene alguna alteración psicológica que no le está permitiendo estar saludable. Entonces creo que deberíamos de informarnos un poquito más y hacer eso, pues, o sea, si en mis manos estuviera eh, poder tener una clase de salud mental para todos los niños, obviamente adecuada a la edad de cada uno de los niños, pues sería excelente. Es importante, y esto te lo quiero preguntar y que nos puedas compartir también desde tu experiencia personal. Yo sé que estás pasando pues una situación de duelo, has perdido a un familiar muy querido en este tiempo de pandemia. Me gustaría que me compartieras desde tu experiencia y desde tu lado también profesional, ¿no? Que manejas todo este tema de psicología, todo este tema también de cuidado. ¿Cómo podemos trabajar las personas que hemos perdido algún familiar, que hemos experimentado ese duelo, ¿no? ¿Cómo vivir ese duelo y cómo trabajar nuestros pensamientos y nuestra capacidad también para salir adelante, ¿no? En medio de una situación dura y difícil como es la pérdida de un familiar o de un amigo o de un colega. Bueno, la situación de la pandemia no ha tocado vivirla, me ha tocado vivirla, ¿verdad? Este tiempo de aislamiento social, 2 meses y medio de aislamiento social, porque desgraciadamente pues nos tocó vivir el COVID y a causa de las secuelas que deja esta enfermedad, pues alguien muy preciado para mí se fue al cielo y es muy difícil. No te digo que es muy difícil porque esta enfermedad juega mucho con nuestra mente, porque viene acompañado de mucho estrés, de muchas cosas de que qué va a pasar después, qué va a pasar después, qué va a pasar después, y es un qué va a pasar después que nunca termina, ¿verdad? Entonces creo que va acompañado de muchas emociones, de tristeza, de incertidumbre, de alegría poquito, porque cuando ya el paciente va mejorando, pues es una alegría inmensa, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos salir de esto?
Yo creo que lo más importante es ser resiliente. A mí me gusta mucho esa palabra, porque si te caes 7 veces, levántate 8. Entonces, es muy, muy importante, porque lo importante es sacar lo positivo de todo esto que vivimos. Yo le decía a uno de mis colegas, porque también como psicólogos también tenemos que cuidar nuestra salud mental y era inevitable, ¿verdad? O sea, yo lloré muchas veces porque obviamente tenía que llorar. Entonces, yo le decía a uno de mis colegas, es que esta situación ya nos tiene harto, ¿verdad? Entonces él me decía, tenés que sacar lo positivo. ¿Y qué era lo positivo? Pues yo estaba bajando de peso, ¿verdad? Entonces esa era la parte positiva de todo esto. Entonces, aunque nosotros lo vemos mínimo, mínimo, nosotros tenemos que ver lo positivo, ser resilientes y algo importante también en esto es llorar cuando tengamos que llorar, ¿verdad? Muchas veces yo he escuchado a las mamás que cuando los niños se caen, las mamás dicen, no, 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 no bulla para que el niño no llore, pero ¿por qué no va a llorar? Si es un golpe y los golpes duelen. Entonces es lo más lógico, ¿verdad? Entonces, no, nosotros debemos de comenzar a construir nuestra salud desde ahí, de saber de qué es lo que nos está pasando y por qué estamos llorando, qué es lo que sentimos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a identificar lo que nos causa alegría, lo que nos causa dolor, para poder irlo superando, porque déjame te cuento que no los podemos dejar ahí, porque al tiempo nos pasa factura de cuando no resolvemos un duelo o de como cuando nos sentimos mal. Entonces, creo que debemos de resolver las cosas o cualquier tipo de duelo o cualquier situación que nos duela en el momento. Normalmente nos preocupamos por cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Nos preocupamos por qué estamos comiendo, si estamos tomando alguna gaseosa o no, pero ¿cómo alimentar? Y esta es una pregunta que te hago, ¿cómo alimentar nuestra salud mental? ¿Cómo podemos no solamente estar bien nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional y sobre todo nuestro interior? El autoconocimiento que lo mencionabas, esa estrategia también de una rutina, ¿no? De establecer como metas. Hoy tengo que levantarme y tengo estas metas que hacer y lo voy a poner en este horario, ¿no? Como parte de nuestra rutina, aún estemos en nuestra casa. Sé que para muchas personas es difícil, sobre todo cuando tienen muchas responsabilidades, pero me gustaría como que nos dieras esas recomendaciones de no solamente estar bien externamente, sino estar bien desde acá. Creo que es muy importante también el hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio nos ayuda a segregar endorfinas, que son neurotransmisores que nos ayuda a sentirnos un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, que son los mismos neurotransmisores que segregamos cuando estamos felices. Entonces, creo que esta parte de que quizás no tengamos una emoción de alegría, pero quizás el hacer el ejercicio, hacer zumba, nos va a ayudar a sentirnos un poquito mejor. Algo muy importante también es de que en este tiempo de pandemia, eh, evitemos consumir drogas, consumir alcohol, porque eso va a aumentar el estrés y no va a funcionar bien el ambiente que nosotros podamos tener en la casa, porque ¿qué vamos a hacer con una persona alcohólica que comience a pelear con el resto de las personas? Entonces va a destruir la paz que podamos tener en casa, ¿verdad? Siempre creo que leer te ayuda muchísimo y sobre todo leer acerca de temas de salud emocional. Te ayuda muchísimo a autoconocerte, a autorregularte, porque muchas cosas, es que así soy yo. En muchas de los artículos que podamos leer, podemos seleccionar, así soy yo, así soy yo. Entonces, y hasta las cosas que negativas también. Entonces, podemos irlas seleccionando e ir mejorando. O sea, si muchas personas son débiles emocionalmente por eso, porque realmente no se conocen y no conocen realmente qué es lo que están sintiendo. Entonces, creo que eso es muy importante. La recomendación principal, no tomar alcohol, no usar drogas, autoconocerse sobre todo, organizar su tiempo,
y alimentarse bien, sobre todo. Excelente, me gustan esas recomendaciones que nos has dado. Bueno, agradecerte, sé que la parte de psicología clínica pues es un tema muy amplio. La salud mental debe de ser, ¿no?, una de las áreas a cuidar, una de las áreas más importantes del ser humano, porque pues abarca nuestros pensamientos, abarca cómo nos sentimos, esa motivación también de levantarnos todos los días aún en medio de retos y dificultades, ¿no? Yo sé que a veces sonará pues muy bonito decirlo, pero en la práctica necesitamos también crear hábitos, ¿no? Hábitos que nos lleven y que nos apoyen en todo este tema. Un año pues con bastantes retos. Entonces agradecerte que puedas compartir pues esta experiencia personal con nosotros. Y bueno, me gustaría que culmináramos con alguna frase, con algo que quieras como despedirte desde la parte de psicología clínica. ¿Qué le dice una joven que está estudiando y que ya pues está graduada de psicología clínica a todas esas personas que aún dicen ir al psicólogo no es para mí? La salud mental es muy importante. Debemos de empezar a cuidarla desde que estamos chiquitos y como padres deben de empezar a cuidar la salud mental de sus hijos siempre y cuando estén bien ustedes mismos. Creo que ya anteriormente lo dije, si se caen 7 veces, levántense 8. Y lo más importante es siempre ser positivo, pensar en positivo para seguir adelante. Excelente, muchas gracias. Ha sido un gusto, María Auxiliadora, compartir con vos. Yo sé que muchos jóvenes que van a ver este programa, muchas personas que van a ver este programa, se van a sentir identificadas con la experiencia que nos has compartido. Sé que perder un familiar es duro, es difícil, pero sobre todo me gusta mucho que nos hables de ser positivos en estos tiempos y sobre todo también de conocernos. Me iría con esta frase que me gustó mucho que mencionaste, y preguntarnos, ¿no? Es importante preguntarnos, y así lo dijiste, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo actualmente? Reconocer nuestras emociones y trabajar desde el interior, nuestros pensamientos, sobre todo esa parte que nos llama, ¿no? Que nos llama a ser personas que van superando retos. Entonces, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Hasta luego.